Dios les bendiga en este día. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial para muchos y para otros que no entienden. Pero en este día vamos a aclarar si es príncipe o es siervo. Y queremos hablar de este tema para traer la verdad de la Biblia y poder enseñar a muchos y que sean fortalecidos por la palabra. Vamos a la Biblia y vamos al capítulo 2 de Segunda de Pedro. Capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y vamos a aprovechar el versículo 19. Pero de ahí vamos a sacar la segunda oración de este versículo, que dice de la siguiente forma: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Lo voy a volver a repetir. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y cuando entramos a la Biblia y entramos en la enseñanza, la Biblia nos va a enseñar que todas las personas que son vencidos se hacen esclavos o siervos, que es lo mismo, del que lo conquista o el que lo vence. Y cuando entramos a la Biblia de lleno, a la historia desde el principio, entramos en la historia de Adán y Eva. En el capítulo 2, versículos 26 y 28, ahí en la palabra habla que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero no solamente lo creó a imagen y conforme a su semejanza, sino que también le dio autoridad de soyugar y señorear. Cuando hablamos lo que es imagen, Dios le dio un carácter al hombre para que pudiera tomar decisiones, pudiera pensar y pudiera tomar control de todo en lo que Él le había dado. Y también le dio parte de la semejanza. Le dio unos talentos para que pudiera forjar su vida. Pero esta semejanza no fue completa, era imperfecta. El único perfecto es Dios. Fue parte, le dio un poco de esos talentos. No solamente esto, cuando le dijo soyucar, le dijo: domina o somete a alguien con violencia. También señorear dice tener dominio sobre una cosa como dueño de ella. Dios le había dado el control a Adán desde el principio, como príncipe de esta tierra, príncipe del mundo. Adán, en cual la historia relata, ya en el capítulo 3, que hubo un evento en cual él desobedeció lo que Dios le había hablado. Dios le había dicho que no tomara del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Solamente esto fue lo único que le dijo que no hiciera. Le puso un pequeño mandamiento. Le dijo: no hagas esto, porque el día que comieras de este árbol, morirás. Cuando hablamos de esta situación pequeña que Dios le habló, Dios no le estaba exigiendo al hombre que le sirviera con todo su corazón. Dios solamente le estaba diciendo: obedéceme en esto solo. Tenía una relación con Dios de tú a tú. Tenía ese privilegio de hablar con Dios con toda confianza. Y él interrumpió esto. Satanás sabemos que viene del cielo. Quiso ser semejante a Dios. Isaías capítulo 14 versículo 12 lo habla de esta forma. Ezequiel capítulo 28 versículo 12 en adelante también lo declara de esta forma. Quiso ser semejante a Dios. Se llenó su corazón de orgullo. Quiso apoderarse de lo que es de Dios. La Biblia nos enseña y dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y este ángel querubín protector, el que cuidaba el trono de Dios, el que lo protegía, cuarto
en mando en el cielo. Este engaña a una tercera parte de los ángeles. No solamente engaña, trata de tomar control del trono de Dios. Y Dios vio su vida, vio su corazón. Y dijo, la Biblia dice que tenía maldad en él. Por causa de esto fue echado a tierra. Ya el hombre no existía, ya Satanás estaba en la tierra. Pero cuando el hombre fue creado, Satanás se quería aventajar de esto. Yo te voy a aclarar ciertos puntos sobre este tema. Porque cuando Dios le dio el control, había unas llaves literales que la Biblia habla de ellas en Apocalipsis 1:18, cuando Dios dice que tiene las llaves del Hades y sobre la muerte. Estas llaves que fueron quitadas a Satanás, que vamos a hablar más adelante, quiere decir que estas llaves, el control quien tenía en la tierra, Adán, él tenía estas llaves, porque él tenía dominio sobre la muerte mientras estuvo comiendo del árbol de la vida. Y no solamente esto, tenía control de todo el territorio de la tierra. Y estas llaves eran la autoridad de lo que Dios había dado sobre él. Cuando hablamos en la Biblia y abrimos el panorama completo en la Biblia nos enseña y nos dice que Satanás es un usurpador. Y Satanás sabía lo que Adán tenía en sus manos. Y él estaba analizando todo para poder tener el control. No solamente esto, él quería formar otra revuelta más, en cual esto lo vamos a aclarar. Dice que cuando Adán peca, se le dieron años de vida. A la mujer iba a parir con dolor, se le iban a aumentar los dolores. A la serpiente, que era un reptil, se le quitó de caminar erguida y la tiró sobre el polvo a arrastrarse. Pero hubo una promesa y hubo ya una sentencia de que lo llevaron a lo que contamos nosotros, que es la vista preliminar. Génesis 3:15. Este texto habla de la primera promesa mesiánica. Y aquí esta primera promesa mesiánica fue como un punto en la sentencia de Satanás. No obstante, se hizo príncipe del mundo. ¿El por qué? Porque tomó control de aquellas llaves. Tomó control sobre la muerte y sobre el Hades. Esto tomó control en todo. No podía estar en todo lugar, porque Él no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Él tiene que caminar la tierra. Para poder llegar a un sitio a otro, tiene que caminar. Y esta autoridad que tenía como príncipe, le dio la autoridad para poder entonces tomar el mando sobre la tierra. Y la Biblia nos enseña que no solamente esto, mire, en Apocalipsis capítulo 9, estoy entrando en un tema un poco complicado para muchos, pero voy a hablar algo en capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 1, el que dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando nosotros nos ponemos a analizar lo que una persona trata de volver a hacer una revuelta, como dijo ahorita, estas revueltas que quería formar Satanás, analícelo. Adán tiene las llaves. Yo tengo que conseguir esa autoridad. Si logro tomar esa llave, a los demonios que yo engañé,
los que tenían rango fuerte, yo volverlos a soltar nuevamente, poder tener el control. Pero Satanás estaba muy equivocado. Él se creía que podía tener el control de todo. La combinación de esa llave, como nosotros la hablamos, solamente la tiene Dios, el que tiene el control de todas las cosas. Adán solamente tenía el control terrenal, no tenía el control espiritual. Y eso no lo sabía Satanás. Satanás es un ser espiritual en cual tomó control terrenal en cuanto ya Adán había pecado. Adán lo sacan del huerto, pero se hizo príncipe del mundo Satanás, en cual ya el hombre podía tomar control del hombre sobre la muerte. Y no solamente de esto, las llaves del Hades, no podía hacer nada, pero todo el que moría tenía que llegar al Hades. Si moría en pecado por sus obras, iban a entrar al Hades. Pero si morían en obediencia hacia Dios por lo que Dios había expresado, que le buscaran con todo su corazón, no había obligaciones. Había que agradar a Dios con obras y agradarle con hechos. Esto te separaba dentro del centro de la tierra al aposento de Dios. Este aposento estaba allí. Jesús lo habla. Jesús habla sobre este aposento. Y mientras este aposento lo dividía una gran cima. Lucas capítulo 16, del 19 al 31. En el tiempo de Jesús se le conocía como el seno de Abraham. Pero cuando en el tiempo de Adán, el primer hombre que muere por causa de la envidia de su hermano Caín, Abel, el primer muerto. La Biblia dice que la sangre reclamaba justicia desde la tierra. No podía salir. Estaba en el seno de Dios. Estaba el Hades. Había una gran cima con S, que significa abismo, que lo dividía. En ese abismo estaban los demonios que estábamos hablando ahorita, que están encerrados, que hablan en Apocalipsis. Pero esto era dividido. El seno de Abraham con el Hades, lugar de tormento. Este era el control que él tenía, Satanás, en esta tierra. Yo abro esta ventana con confianza y les hablo a ustedes con confianza. No para formar controversia, sino para que usted estudie la Biblia. Porque la Biblia nos aclara y nos afirma que todas las cosas están puestas en la Biblia para que nosotros podamos entenderlas. Y este hecho se hizo firme y contundente. ¿El por qué? Porque Satanás como príncipe del mundo, Jesús cuando está y viene a la tierra, lo reconoce. En Juan capítulo 14, versículo 30, Él le habla a sus discípulos y les dice: no hablaré yo más mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Jesús lo afirma antes de morir, que era el príncipe del mundo. No solamente esto, Satanás teniendo el control de este mundo. La Biblia nos enseña en el capítulo 4 del libro de Mateo que el Espíritu lleva a Jesús al desierto a separarse. Después de los 40 días en ayuno, la Biblia dice que tuvo hambre y los ángeles le servían. Pero ahí vino el tentador. Afirma esa palabra, tentador. Ahí vino el tentador, príncipe, y vino a tentarle. Voy a tomar solamente un versículo,
el versículo 10, que dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús tenía el control de todo. Padre, Hijo, Espíritu Santo estaban en la tierra. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Jesús viene a la tierra y empieza a anunciarse: ha llegado un reino. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Juan el Bautista empezó a hablar del reino de los cielos que se estaba acercando a la tierra. No obstante, después que Jesús fue bautizado, llevado al desierto, Él mismo empezó a predicar y anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos estaba con ellos, Jesús, y hoy en día está entre nosotros, establecido en la tierra. Ahorita explicamos. Pero cuando entramos en el paréntesis que hicimos: a tu Dios adorarás y al solo servirás. Él tenía que servirle a Dios, porque él no pudo conquistar ni derrotar el trono de Dios. Era sujeto a esclavitud, a servicio. No pudo en ese momento hacer nada. Con el hombre se hizo esclavo por el pecado. Lo llevó a servidumbre, a muerte. El hombre se hizo esclavo, por eso él era el príncipe. Pero era siervo de Dios. Dije, era siervo de Dios. En ese momento, cuando Satanás trató de incitar a Jesús, tuvo que entender y irse y retirarse del lugar, porque lo único que iba a él era a servir. Y si buscamos en la Biblia, todo el mundo conoce la historia de Job. Aquí quien le presenta a Job es Dios a Satanás. Se lo presenta para que él viera en marco quién era Job. Pero Job le dijo: pero si tú le quitas la protección. Una cosa le dijo Dios: haz lo que tú me estás diciendo, pero no lo toques. Tenía la autoridad para tocarlo. No te atrevas a tocarlos. Su alma. Óigame, Job pasó por una situación difícil. Y toco el tema de Job no por lo que sucedió con Job, sino porque Satanás tenía que servir a lo que se le estaba dando, diciendo. Él tenía que servir en ese momento para hacer crecer a Job. Mire cómo lo estoy explicando. Servicio de un esclavo por Dios para que este hombre pudiera crecer. Todo se le fue multiplicado. Dios se lo multiplicó. El esclavo no te puede bendecir. Quien bendice es Dios. Y este fue el servicio. Llevarlo a prueba para ver si negaba a Dios. Y él se mantuvo. Ninguno como él, hombre justo, se mantuvo y todo le fue devuelto el doble. Este esclavo le sirvió de escalón. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Se hace interesante. Aleluya. Entonces, Jesús hablando, mientras Jesús lo reconoce como el príncipe del mundo, pero ya él había dictado que fue juzgado. En el libro
de Génesis 3:15, hablamos sobre que ya había una vista preliminar. Fue sentenciado: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañal. Esto está hablando que la simiente de la mujer de Eva iba a haber una lucha todo el tiempo por la simiente de Jesús. Pero iba a haber un momento de tropiezo porque le iba a herir en el calcañal, pero la simiente de la mujer, le iba a herir en la cabeza, no de muerte, de herida, de conquista, de libertar al hombre. Seguimos. No solamente esto, Juan capítulo 16 versículo 11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan capítulo 14 versículo 30. Siga conmigo, no se pierda, siga conmigo la lectura, puede buscar los textos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto es lo que me gusta, porque ahora es que se va a poner la cosa sabrosa cuando Jesucristo muere. ¿Cuál fue el plan perfecto de Dios? Desde Génesis 3:15, la primera promesa mesiánica, Dios dictó que iba a ser juzgado. Pero vamos a ver cuál fue el plan de Dios. Filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este fue el plan de Dios. No se aferró a su trono, no se aferró al cielo, se aferró a morir por ti y por mí. Se aferró a entregar su vida, porque desde que Él vino ya sabía lo que Él venía. No sabía con qué fuerza iba a ser y con qué dolor, porque como hombre Él no lo sabía. Pero tenía ya un pensamiento y un corazón dispuesto a hacer lo que ya se había dictado. Primero hubo un anuncio, lo hablamos ahorita. Anunciaron el reino de los cielos. Jesucristo llegó a la tierra, pero establece el reino. ¿Cómo lo establece? Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién era ese reino de Dios? Jesús. Juan 14, 16, 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir que el primer consolador era Jesús. Estaba en la tierra establecido, pero iba a dejar al consolador, al Espíritu Santo, entre vosotros, el reino de Dios establecido en la tierra. Pero ¿de qué forma se iba a establecer? Acuérdese, hablamos y dijimos
que él iba a ser echado ¿qué? Fuera, porque iba a ser juzgado. Vamos a seguir, que se sigue poniendo interesante. Mientras Jesús estuvo caminando, sigamos pensando y analizando esto. Hizo milagros, prodigios, sanidades, y lo entregó todo por el hombre. ¿Por qué dije lo entregó todo por el hombre? Hubo un momento que llegó al Getsemaní y se apartó de entre los muchachos, sus discípulos, y fue y habló con Dios. Y en el versículo 26 del libro de Mateo, en el versículo 39, dijo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue, el versículo 42, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué copa estamos hablando? He escuchado a muchos decir que Dios llevó el pecado sobre sus hombros. Pero para hacerse pecador, el pecado no puede estar sobre los hombros. Tiene que estar dentro del hombre. El hombre que peca, su pecado está dentro de sí, dentro de su pensamiento, de su corazón. Esta copa, el cáliz, la ira de Dios, en cual Dios se la estaba dando literal. Toma el pecado del mundo, bébetelo. Se tenía que hacer el pecador. Y él estaba diciendo, pasa de mí esa copa. Acuérdese que esa copa venía con unos hechos. Al hacerse pecador entraba al Via Crucis, a lo que era muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso ya está en la Biblia. Y este evento que estamos hablando en este momento, Dios le estaba dando la copa para que se la bebiera. Tómate la copa. Pero él en todo momento, si yo pudiera pasar de esto y hacerlo de otra forma, pero no, dámela, que se haga tu voluntad. Al momento que se toma la copa, es arrestado. La Biblia en todos los capítulos anuncian que fue arrestado de inmediato. Y empezó el proceso de lo que era ir a muerte. Cristo aprendió obediencia. Cristo se sujetó a la ley de Moisés. Cristo se sujetó a la ley de Dios. Cristo obedeció completamente a lo que vino a hacer. Pero esto que hizo Él, lo hizo para hacernos ¿qué? Justicia. Para lo que hizo Adán quedara atrás. Y el segundo Adán, Jesús, darnos vida, que todo el tiempo Dios lo que quiso darle al hombre era vida. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Él nos iba a hacer justicia por medio de él. ¿Qué Jesús vino a hacer? ¿Con qué propósito nos vino a hacer justicia? Ahí es que entra entonces el evento de que ya el príncipe de este mundo iba a ser un esclavo de ti y de mí, de la iglesia de Dios.
Biblia. Muere Jesús. Muchos hablan que la iglesia de Dios, los redimidos, nacieron el día del Pentecostés. Y yo digo todo lo contrario. Fuimos concebidos en pecado. Nacimos en pecado. Estoy hablando en lo espiritual. Jesucristo está en la cruz del Calvario. Vamos a este evento. Juan capítulo 19, versículo 34. Dice de esta forma: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Vamos a empezar el nacimiento de la iglesia, de todos los redimidos. ¿Dónde nacimos? En la cruz del Calvario. ¿El por qué? Vamos a comparar. El primer Adán, Dios ve que no estaba completo. Dijo, pues entonces no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosles ayuda idónea. Lo llevó a dormir. Le abrió el costado. Sacó una costilla y le creó la mujer y se la trajo. En este evento, Jesús muere, duerme. Su costado es abierto y nace la iglesia, lavados con la sangre de Jesucristo y limpiados del pecado. Agua que salta para vida eterna. Nosotros nacimos en la cruz del Calvario. La iglesia de Dios nació en la cruz del Calvario. Los redimidos nacimos en la cruz del Calvario. No obstante, Jesús muere y desciende como pecador. Muere como pecador sin pecado. Porque no fue el hecho que Él quiso ser pecador con sus actos. Porque Él muere sin pecado porque tenía una mente que limpia, pura y un corazón puro. El pecado entró en Él por la copa de Dios. Tenía que descender al Hades. Desciende al Hades como pecador. Y le quita las llaves, la autoridad. Le quita a Satanás el golpe en la cabeza, la herida en la cabeza. Lo que Adán, él le había usurpado por medio del engaño a Adán. Pero él lo quita con justicia, entregándose a él mismo, llevado a muerte, para darnos entonces vida. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Desciende al Seol, al Hades, le quita a Satanás las llaves. No solamente esto. Escuche bien lo que le voy a hablar. Los despoja y los exhibe. Colosenses capítulo 2. Versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando un rey vencía a otro rey, los tomaban esclavos, los despojaban, le quitaban todas las armas. Escucha bien lo que estoy hablando.
Le quitaban todas las armas, los desarmaban, no tenían autoridad. Y los exhibían públicamente, los llevaban a las plazas, los pasaban por todas las plazas. He aquí, hemos triunfado sobre ellos, y los exhibían y los hacían esclavos. La historia, el transcurso de la vida del hombre así ha sucedido. Y este evento se anuncia una vez más. Los despoja, le quita toda alma espiritual que traían de dónde. Fueron echados del cielo. Todas las almas espirituales les fueron quitadas, todas. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se oscureció el cielo. Hubo tinieblas, los exhibe. Y los echó fuera. Fue juzgado el príncipe y es el tiempo de echarlo fuera, Jesucristo. Cuando Cristo cumple lo que prometió, hizo justicia. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, le voy a hacer un ejemplo. Cuando Israel entró a Egipto, los egipcios tomaron control de los judíos de Israel y los subyugaron, los oprimieron, pero le dieron un lugar donde vivir, y era en Gosén, a la parte arriba, al del norte, en Gosén. Esto sucedió también. Cristo los despoja, los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, pero les da un lugar, los saca del territorio, los echó fuera. ¿A dónde? A los aires. Los expulsó de la tierra. Ya no es príncipe de este mundo, es un esclavo. ¿Por qué? Porque lo venció, triunfó sobre él y le dio un lugar. Vete a los aires, porque el reino de Dios está establecido ¿en dónde? En la tierra. El Espíritu Santo que está entre nosotros y en vosotros está establecido en la tierra. No tienes lugar, te vas fuera para los aires. Quiero que te aprendas esto y lo tomes como parte de tu vida, y que dejes ya las quejas cuando estás pasando por situaciones de enseñanza que Dios quiere llevarte a que aprendas. Nosotros los llamamos prueba, pero siempre va a venir el tentador como siervo. Somos cuerpo de Cristo, salimos de Él, somos uno en Él. Te estoy abriendo el pensamiento para que observes esto. Somos uno en Cristo, salimos de Él cuando ese costado fue abierto. Somos de Él. Y cuando en el principio Él tuvo que servir a Dios, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él tiene que servir por medio de Jesucristo a la iglesia de Dios. Tiene que servirnos. No te va a bendecir, porque no puede bendecirte. Él te lleva a servir, te va a servir de escalón. Si no estás atento, te sirve de tropiezo. Siempre atento, porque Él es ese escalón.
Voy a traer un ejemplo. Y me sonrío porque esto yo me lo estoy saboreando. Le habla y le dice a Pedro: me han pedido para zarandearte. Zarandear, sacudimiento. Era lo que se usaba para sacudir el trigo. Se zarandeaba para sacar la paja de él. Escuche bien. Se zarandeaba para sacar ¿qué? La paja. Y Dios le dijo: pero has rogado al Padre para que tu fe no falte. Cuando el gallo cantare 3 veces, tú me has negado 2. ¿Lo dije bien? ¿Lo analizó? No. Cuando el gallo cantara una sola vez, tú me has negado 3 veces. Escuche bien la gente que habla para que usted sepa. Entonces, Jesús empezó el proceso en su vida. Y él empezó a negar a Jesús. Y cuando oyó el gallo cantar, se acordó de las palabras. Y salió corriendo, huyendo. Fue sacudido, estremecido. Usted sabe que estaba haciendo Satanás en ese momento. Mira, despierta. No es para allá, es para acá. Sacudimiento. Tenía que sacar de él lo precioso de lo malo. Mire cómo se lo estoy explicando. No se queje ya por las pruebas y las situaciones. Si Cristo se lo llevó todo. Cuando hablo que se lo llevó todo, es todo. Efesios capítulo 4, versículo 8 y 10 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó a la cautividad. ¿Quién era la cautividad? El aposento de Abraham, el aseno de Abraham, cautivo, que estaba en un lugar que no querían estar. Se llevó con ellos el aposento de Abraham y dio dones a los hombres. Dones. Te dio dones espirituales para beneficio de la iglesia, no beneficio tuyo, de la iglesia, crecimiento. Y eso que subió, que es sino que también descendió, que yo lo hablamos, primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo en los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Se le dio nombre sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay espacio, no hay lugar. Usted sabe por qué. Porque si el pecado abundó sobre el mundo, más abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Ese amor inmerecido, porque Él se hizo pecador. El pecado, cuando Él se lo tomó, lo llenó toda la tierra. Y Él venció la muerte al resucitar al tercer día, quitando las llaves, la autoridad sobre el Hades. Sacó a los cautivos y se los llevó con ellos. Así también lo llenó todo. Nos hizo justicia, nos dio vida juntamente con Él. Lo llenó todo. Entonces, ¿por qué quejarnos? ¿Por qué quejarnos? Cuando están en las pruebas, ¿por qué tanto lamento? Cuando estás pasando una situación fuerte, ¿no sabes que es un aprendizaje? ¿No sabes que te están sirviendo? Ya no es príncipe. Si Él puso paz entre ti y Dios. Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La promesa que le hizo cumplida, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. La pared intermedia no era el velo. La pared intermedia era esa pared que dividía en el templo a los judíos y a los gentiles la entrada. Los judíos entraban gratis y los gentiles se les cobraba. Esa pared intermedia fue derribada en ese terremoto que hubo cuando se anunció ahí en el evangelio que muere. Ese terremoto derribó esa pared de dos pueblos, hizo uno, nos dio paz. Justificados pues por la fe. Romanos capítulo 5 versículo 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos enemigos de Dios cuando estábamos en pecado, y Jesús puso esa paz, relación de paz. Ya no eres enemigo de Dios, puso la paz entre Dios y el hombre. Por eso es que es nuestro abogado. Seguimos hablando. No solamente esto, solamente quedó ahí. Quiero enseñarte algo más. Él nos redimió de la ley de Moisés. ¿Cómo que usted dice, pastor? Sí. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crearlo en sí mismo, de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La ley de Moisés te llevaba a muerte. Mira, hermano, cuando hablamos de estos textos, la ley estaba llena de muchas ordenanzas que era para el pueblo de Israel. Levítico capítulo 30, el penúltimo versículo, 31. Esa ley era para el pueblo de Israel. Cuando hablamos de la ley de Moisés, esa ley, el pecado tomó ocasión de ella para llevarlos a pecado. Los 10 mandamientos que Dios nos dio son perpetuos. Jesucristo los exaltó. Luego vamos a tomar un tema sobre esto. Vamos a enseñar sobre esto. Jesucristo exalta los 10 mandamientos. ¿El por qué? Porque los 10 mandamientos son para todos los tiempos, todos los siglos. No tiene cláusulas del que mate, del que adultere, va a ser muerto. No tiene cláusula. Dice, no matarás, no hurtarás, no mirarás la mujer de tu prójimo. Esas cosas. Adorarás a tu Dios con todo tu corazón. No tiene cláusulas. La ley de Moisés tenía todas estas cláusulas. El que matare, a hierro muere. El que adultere iba a ser peleado, te llevaba a la muerte. Cristo nos saca completo de la ley de Moisés. Nos redime para darnos vida. ¿Por qué juzgarte por la ley de Moisés cuando tenemos vida por Cristo? ¿Por qué juzgar a nuestro hermano por algo que ya Cristo nos libertó, nos libró de esa ley? Nos saca de esa ley, nos redime. ¿Por qué? Porque Él es un esclavo, Satanás es un esclavo, no hay motivos de acusación. Tiene que servirte. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin
de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La única forma que los dones de Dios se iban a manifestar en el hombre era cuando el hombre está libre, plena libertad en el Espíritu para adorar a Dios, fuera de la maldición de la ley. También nos dio vida. En Efesios capítulo 2, de 4 al 7, Él nos dio vida juntamente con Él y nos hizo estar en lugares celestiales. Cuando hablo de lugares celestiales es que si el reino de Dios está establecido, disfrutamos de los dones, de todos los beneficios que Dios nos ha dado para disfrutar de su presencia. Está en nosotros y en medio de nosotros. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues está bajo la ley, sino bajo la gracia. Seamos gente libre en nuestra forma de pensar, sin tropiezos, sin ocasión a caer, sin ocasión de pecar, libres en la presencia de Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, gente que le busque de todo corazón. Por eso es que cuando vienen los enfrentamientos, ya no hay batalla, lo que hay es una lucha, un tú a tú. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que el adversario como león rugiente, buscando a quien devorar, resistir. Resístelo para que estés firme en el día. Tienes que resistir. Aquí no te están mandando a tirar puño, es resistir. Eres un siervo, tiene que servir. Úsalo de escalón. Ya apacigua tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Todo es una enseñanza. Dios quiere que tú aprendas de las circunstancias que Dios permite para tu crecimiento, tu madurez espiritual, para que puedas prosperar en el Espíritu. Efesios 6, 12 al 13. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Te manda a resistir. Nuestra lucha es resistir. Resiste. Santiago 4:7. De nosotros huirá. Resiste. Porque es un esclavo. Volvió nuevamente al principio. Engañador. Adán lo engañó. A nosotros trata de engañarnos. Tratará de engañar aún a los escogidos. No tiene autoridad. La autoridad la tenemos nosotros, los hijos de Dios, por medio de nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, vamos a ser tentados, vamos a ser probados, pero nosotros tenemos que resistir y usar todo este beneficio porque es un siervo. En esta tarde yo te estoy aclarando todo. En esta tarde te estoy aclarando que tu beneficio para con tu vida, lo que Dios te ha provisto, te ha dado jarras, las jarras del Espíritu, para que puedas tener la autoridad de Él. Tenemos autoridad por medio de nuestro Señor Jesús. Damos frutos por medio del Espíritu para agradar a Dios. Por eso te voy a dejar con este texto y para que tú analices lo que hemos hablado. Hebreos capítulo 2 versículo 14 al 18 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
por lo cual debía ser en todo semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para que expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Más nada que hablar. Príncipe o siervo. Y en este día hemos hablado que es un siervo. Aprovechate de esta palabra que hemos atraído en este día. Hazla tuya. No obstante, no olvides suscribirte y darle un dedito arriba, un like, y activa la campanita para que todos los videos que estamos haciendo tú te puedas aprovechar de la verdad de la palabra. Así que quedo con ustedes, hermanos, y antes de terminar quiero orar. Vamos a orar para que Dios fortalezca tu vida y puedas seguir hacia adelante. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria. Señor, he emitido tu palabra y durante todo lo que he hablado tu presencia se ha sentido en mi vida fuerte, Dios. Por eso te pido que de esta forma todos los que escucharon, Señor, tú los redargullas, los levantes, los restaures y que tu voluntad sea, Dios mío, sobre cada uno que escuchó. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por cada persona que esté escuchando. Si está enfermo, levántale. Señor, si está débil, restáurale. Fortalécele. Es tiempo que la iglesia despierte, Dios. Y que todo lo que vayamos a hablar, Señor, sea para tu gloria, tu honra. Gracias te doy, Señor. Bendice a cada los oyentes. Cuídalos y protégelos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.